En la Universidad Internacional de la sede de La Rábida estamos hoy, en la Universidad Internacional de Andalucía. Hoy hemos cogido el coche para venir hasta Huelva, hasta el término municipal de Palos de la Frontera, y en este impresionante entorno de La Rábida, en sus cursos de verano, nos hemos plantado para hablar, entre otras cosas, de literatura. Está con nosotros, y voy a coger su currículum, además es más que interesante, Andrés Nadal, experto en estructura de la novela. Y además nos ha parecido algo muy interesante su currículum, porque es 20 años de docencia literaria. Sí. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. La docencia literaria, enseñar a todo lo que es una novela y la literatura en sí, respetar la obra de Cervantes, vamos. Sí, pero es cierto que yo me especializo más no tanto en literatura, sino en cómo construir novelas desde la base, ni siquiera el estilo literario, que hay excelentes profesionales en esa parte de la docencia, sino en cómo montar, cómo construir una novela desde el principio. Es toda una especialidad. Y es una especialidad en la que te habrás encontrado de todo, ¿no? Durante 20 años. Claro, pero normalmente los fallos se repiten, hay pequeñas variaciones. Normalmente la gente trabaja mucho sobre el inicio de la novela, pero la novela decae normalmente hacia el centro, hacia la mitad, en aquello que es el dominio del antagonista, de los malvados. La gente que escribe, igual que la mayor parte de las personas, son buena gente, y entonces no han pensado, no se ponen en el punto de vista de los malvados, que es necesario para construir una buena novela. Porque todos vamos con el bueno cuando estamos leyendo. Exactamente. Nosotros nos identificamos con un personaje y ese personaje es el bueno. Si no hemos pensado en el malo, la novela va a perder interés y va a decaer. Bueno, ¿y qué es lo más difícil? O sea, yo por ejemplo me pongo a pensar en García Márquez, a escribir 100 años de soledad, que es un libro que la gente normal de día a día leemos con un papel en la mano, porque si no sería imposible recordar a todos los personajes. ¿Qué es lo más difícil que alguien se plantea cuando va a escribir una novela con el folio en blanco? Lo más difícil es imitar a García Márquez o a Juan Rulfo. Eso es imposible. No, quiero decir que sin embargo hay gente que pone sus referentes en un nivel que son realmente imposibles, ¿no? Es querer llegar a la meta demasiado pronto. Escribir una novela es extremadamente difícil, no es algo que se pueda hacer con facilidad. Tenemos en muchas ocasiones lo que nos encontramos es con autores que han hecho novelas magníficas, pero solo una novela magnífica, porque han tenido un momento de una gran inspiración y sin embargo después no han podido repetir esa experiencia de éxito, precisamente porque les faltaba esa técnica que se requiere para construir novelas sólidas y eficaces. Hay actores muy controvertidos como Dan Brown, que es como la comida china, ¿no? Dice la gente, o se le quiere o se le odia, no hay un término medio con Dan Brown. Usted, como desde su punto de vista, es un gran novelista, es un buen escritor, es un tío con imaginación. Dan Brown es aquel señor cuyo personaje subía corriendo las escaleras de la Giralda de Sevilla. Un buen escritor está informado y sabe que en la Giralda de Sevilla no hay escaleras. Por tanto, puedo ser más claro, pero seguramente no hace falta. Estamos en una época en la que se puede decir que cualquiera escribe un libro. O sea, tenemos libros de personajes del corazón, de deportistas con 20 años que escriben sus memorias. ¿Se está prostituyendo demasiado el concepto de libro? Sin duda. En este momento todo el mundo escribe, todavía peor, todo el mundo es escritor. Uno que corre no es un corredor, uno que nada no es un nadador. Un corredor, un nadador, es un escritor, son aquellas personas que se esfuerzan por mejorar constantemente, continuadamente esa práctica, por llegar cada vez más lejos y hacer una producción de aquello a lo que se dedican que sea cada día mejor. Belén Esteban se dedica cada día a mejorar su talento escribiendo libros. Pues si la respuesta es no, es que no es una escritora. ¿Y qué explicación humana hay para que sea un bestseller, si me permite la palabra, eso con sus libros? Bueno, el bestseller es un artefacto comercial, es un producto de alguna forma previsto, preparado, encorsetado para que tenga determinadas condiciones que puedan explotar las grandes editoriales normalmente, y que es un objeto, digamos, de dinero. No tiene por qué ser alta literatura, pero tampoco tiene por qué ser una mala obra. Yo no desdeño en absoluto los bestsellers. Puede ser una obra perfectamente bien construida. ¿Tienes algún ejemplo de algún libro que haya vendido millones de ejemplares y usted lo ha abierto y ha dicho, ostras, el mundo está loco?
Bueno, prefiero no dar títulos, pero sí, sin duda, no hace falta más que entrar en alguna librería, incluso en alguna buena librería, para ver que los criterios con los que se está publicando en este momento no son exactamente criterios literarios, sino más bien criterios comerciales. Cuando los grandes premios los ganan las personas que aparecen en la televisión, ya tenemos que empezar a preocuparnos. Usted ha sido muy crítico aquí con la televisión, precisamente, ¿no? Con el menú que se sirve televisivo, que es muy prescindible a la hora de, sin embargo, coger un buen libro, ¿no? ¿Tiene solución eso? Difícilmente, quiero decir, en este momento está fallando todo, está fallando la educación, la educación en muchos casos ha sido sustituido por esos malos programas de televisión, programas que son, vamos a ver, lo voy a explicar de forma a lo mejor un poco más positiva. La literatura tiene 3 niveles, el más básico es entretener, el segundo es informar, que es algo absolutamente necesario dentro de la literatura, pero el más necesario, el más imprescindible es el de enseñar. Eso es alta literatura, no es enseñar algo sobre los demás, sino algo sobre nosotros mismos, algo sobre el lector. Los programas de televisión a los que yo critico deberían tener también esos 3 modelos y esos 3 principios. Y no existen ahora mismo, además cada vez son más largos. Claro, cada vez es más difícil y además precisamente por ese círculo vicioso en el que nos encontramos, cada vez le cuesta más al espectador o al lector, porque finalmente es el mismo personaje, encontrar cosas de calidad, y cada vez le resultará más difícil entender programas o libros un poco más exigentes desde el punto de vista intelectual o incluso ético. ¿Cuál es el tipo de alumnado que tiene usted, que se ha encontrado? ¿Qué requieren esos alumnos? El tipo de alumnado es absolutamente variado. Aquí hay de todo, hay jubilados, hay amas de casa, hay profesionales, hay abogados, hay biólogos, hay químicos, absolutamente de todo. Son personas que sienten esa necesidad de comunicar, sobre todo que tienen esa necesidad de comunicar algo, de contar algo y hacerlo bien. Esto es algo esencial, pero por otro lado nos encontramos con que hay gente que simplemente por cuestiones de su oficio hacen tesis doctorales, hay 5 o 6 periodistas, quieren contar las cosas desde un punto de vista más emocional. Normalmente en nuestra sociedad lo que tiene más prevalencia es el enfoque racional, que es absolutamente necesario y en una novela siempre tiene que estar. Pero una novela se cuenta desde un punto de vista emocional, sobre todo. Una novela en realidad no es una historia, son 2. Una historia objetiva, por un lado, que se cuenta de manera racional, y una historia subjetiva que se cuenta desde un punto de vista emocional. No podemos dejar que se vaya sin que nos recomiende un libro. Eso realmente es muy complicado, porque es prácticamente imposible quedarnos con solo uno, por no escoger uno que ahora esté en el candelero, porque esto no parezca un anuncio. Yo me quedaría con La ladrona de libros. Se ha hecho una película no muy conseguida, pero La ladrona de libros es, por ejemplo, un modelo de literatura completamente interesante, tiene los valores literarios que se requieren y además tiene cierta esperanza en que la literatura realmente sirve para algo, para cerrar las heridas, para limpiarlas, para vernos a nosotros mismos por dentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.